Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. ¡Vamos entrando! Bien, capítulo 13. ¿Ves cómo cambió mi voz? Así de repente. Capítulo 13 de Hablemos de Circo. Y en esta oportunidad, ¿qué en esta oportunidad? Ahora tenemos que dar explicaciones, creo yo, antes de presentar a nuestro querido invitado. ¿Por qué estuvimos en silencio 1 mes, 2 meses, 3 meses? Ya no tengo ni idea cuántos meses estuvimos sin hablar. Está aquí conmigo Marcelo Troncoso, quien es parte de... ¿Cómo decirlo? ¿Junta directiva? No. Como parte de... Parte de la mafia. De la mafia de... Hablemos de Circo. Hablemos de Circo, sí. Ni siquiera los amigos de Hablemos de Circo saben que estamos haciendo esta reunión podcast. No, pero bueno, para explicar en resumen, a las personas que nos están escuchando, este podcast, como saben, es por mucho amor al arte, ser voluntario dentro de esto también conlleva un desafío porque el tiempo, pero esto también nos anima a seguir charlando con otras personas en físico, y sabemos que en el mundo virtual cada vez es más complejo poder encontrarnos y hacer una relación de esto, de hablar de circo, de pensar circo. ¿Y por qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque en este momento estoy con Marcelo Troncoso, no sé si lo conocen, supongo que las personas que nos van a escuchar, algunos sí, otros no. Así que Marcelo, te voy a pedir que te presentes humildemente. Y te voy a hacer la pregunta, ¿eres artista de circo o no? Ya, hola, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Marcelo, como ya dijo Víctor. Me podría definir no como artista de circo propiamente tal. Creo que me queda grande el poncho, me queda grande la camiseta de artista, pero sí me toca cumplir funciones o roles de artista de vez en cuando en escena, en alguno que otro montaje de circo, de teatro, pero me considero más investigador, más desde el área como de la reflexión en torno al circo, desde su amplia gama de posibilidades, como arte, como campo cultural, como industria, etcétera, como deporte también, bueno, como una multiplicidad de cosas. Y eso, tengo una relación con el circo intempestiva, se podría decir. Lo conocí de niño, me acerqué primero a través del malabarismo, a fines de los 90, por ahí por el 98, en ese boom que hubo en Santiago y en todo Chile. Y después de eso me alejé y lo retomé como el 2010. Y ahí volví a vincularme al circo de manera más concreta. Eso. Buena. Excelente. Una biografía a nivel flash. Oye, bueno, para las personas que nos escuchan, estuvimos con Marcelo hablando casi 1 hora y media antes sobre varias cosas que tenemos entre manos. No podemos decir nada todavía porque no sabemos si se va a cumplir, esperemos que sí. Pero sí, de lo que podemos hablar es de circo, pero de circo tanto de lo que ocurre en Chile y de lo que ocurre tanto a nivel global, o nuestra visión un poco más crítica de lo que es el circo hoy en día. Y dentro de eso, bueno, contextualizar un poco, con Marcelo nos conocimos... ¿cuándo nos conocimos? Como en el 2014. 2016. Claro, 2015, sí, por ahí. 15, en una jornada, un coloquio que se hizo de arte circense, donde estaba la Carla León, que era la encargada de cultura en ese momento, y Marcelo tuvo la oportunidad de exponer su trabajo, que era de historia del circo chileno, si no me equivoco, de tu tesis, ¿no es cierto? Claro, el nuevo circo. El nuevo circo en Chile. Y, en Santiago, sí, precisamente. Sí, en Santiago. Y bueno, yo tuve la oportunidad de escucharlo, fue
en la Casa Recicla Circo, que está en Santiago. Fue un encuentro muy quizás ritual, porque estábamos en el patio, estaba Julio Rebolledo, habían otras personas más también presentes, y fue una conversación un poco ruidosa, un poco alegre también, o sea, bien alegre, por decirlo Había así. alcohol de por medio, Eso una sí, que eso, otro alucinógeno. por ahí, claro, estábamos ya Fue bien informal viendo- sí. lo que fue bastante agradable. Y fue agradable, Que fue fuera tan agradable informal. conversar eso, en ese contexto. 3 horas conversando, después hubo un asado, imagínate. Vegano, sí, un asado vegano. Y bueno, dentro de eso después empezamos a entablar conversaciones y charlas en torno al circo y a la investigación. Y bueno, Marcelo es parte de Hablemos de Circo en este momento, y ahora lo que estamos hablando también es un poco sobre el circo que ocurre, incluso primero hablando del cuestionamiento de la palabra circo. No sé por dónde quieres partir también. ¿Dónde está tu cuestionamiento hoy en día actual dentro de este arte? A mí lo que me mueve actualmente es como revisar el origen del circo. Bueno, el origen, uno de los orígenes, porque también lo que conversamos antes con Víctor, hay varios puntos de corte dentro de lo que podríamos definir como origen del circo. Lo más común es que hablemos del origen del circo en la época moderna, a fines del siglo XVIII, ya desde 1770 en adelante. Entonces como que me he dedicado últimamente a estar revisando esa parte de la historia, cómo se origina el circo, a raíz de qué tipo de relaciones con otros ámbitos, principalmente escénicos, como el teatro, como la danza, etc. Bueno, son muchas las cosas que se relacionan en ese momento de la historia en Inglaterra y que dan cabida a que aparezca, que emerja un nuevo formato escénico que se va a definir como circo. Sí, no, pero es que a mí me pasa que, por ejemplo, dentro de todo esto, yo últimamente me he estado cuestionando un poco la palabra, bueno, como te decía anteriormente, la palabra circo, que en un momento lo estuvimos hablando, y que me pone en problemática finalmente de que esta palabra obviamente tiene una repercusión, ¿no es cierto?, que fue en este caso Charles Hughes quien da esta palabra, bautiza esta palabra, más que anfiteatro, como lo tenía Philip Astley en su momento. En Francia, Charles Hughes, alumno de Philip Astley, da a conocer que no, esto va a ser circo. Y en un momento estábamos cuestionándonos de dónde proviene el circo, porque también está el concepto griego romano del... Mira, cualquier persona me va a escribir, me va a decir, estás completamente equivocado. Quizás tú me puedas corregir en este momento también. Pero está tanto el Coliseo como el hipódromo, ¿no es cierto? Que tú mismo me explicabas que va a estar el concepto de circo dentro de estos ámbitos. Y que en Francia se rescata esta palabra en honor casi romántico a lo que era el pasado, ¿no es cierto? El pasado del Imperio Romano, de un imperio. Curioso eso. No sé si me puedes complementar ahí, si tengo razón o estoy equivocado. Sí, claro, o sea, es que como toda cultura que están haciendo, podemos hablar de cultura viva y cultura muerta. En este caso el circo comienza a emerger dentro de un contexto de culturas vivas que están ahí ebulliendo de manera bastante intensa en esa época, súper intensa, mucho más de lo que podemos imaginar. Claro, pues primero se utiliza la palabra anfiteatro para de alguna manera denominar este espectáculo, pero que en realidad no se define como anfiteatro, sino que son espectáculos ecuestres que van configurando al relacionarse con otras cosas otro formato, ya saliéndose del formato ecuestre. Entonces la palabra circo se toma como una palabra más dentro de una serie de palabras que se ocupaban en ese momento y que se siguieron ocupando durante el siglo XIX también, y también en principios del XX, como anfiteatro, como decía Víctor, coliseo, estadio, la palabra estadio también se ocupaba, hipódromo, bueno, también las casas coloniales, las casas de volatines, los patios de maroma, también están dentro de ese grupo de denominaciones que tenía el circo en su momento, que por ejemplo acá en Chile duraron durante todo el siglo XIX. O sea, en 1870 todavía se seguían llamando casas de volatines,
Recién ahí como que el concepto de circo se instala de manera un poco más concreta, más extendida y más fija. Antes de eso, en algunos casos se hablaba de circo, pero también se seguía utilizando la denominación de casa de volatín, acá en Chile particularmente. En México, patio de maroma, etcétera. Bueno, en circo, o sea, en Argentina el concepto de circo criollo. Pero claro, en Europa no existe una estabilización del concepto de circo a fines del siglo XVIII y todo el siglo XIX, sino que se utilizan distintas denominaciones. Entonces la pregunta podría ser, ¿por qué la palabra que queda finalmente es circo y no hipódromo, por ejemplo? Ya pensando que el circo nace como un espectáculo ecuestre, ¿por qué no perduró la palabra hipódromo, que está relacionada a los caballos, que fue el origen? Y retomando lo que decía Víctor, en un principio también, en Roma existían los juegos circenses, que estaban compuestos del Coliseo y del circo, en los que se realizaban espectáculos con animales principalmente, o con gladiadores. Entonces eran juegos corporales que estaban para recrear a las masas. De ahí también la idea de pan y circo, que tenía un sentido muy popular políticamente hablando. Eran juegos para controlar a la población en épocas de crisis. O sea, perfectamente si Chile actualmente fuera Roma, estuviéramos en esa época, en el siglo IV después de Cristo, estarían puro tirándonos espectáculos de circo para contenernos, creo yo. Estaríamos en eso. Me es familiar, me suena un poco a Instagram, Facebook actualmente. Claro, a los matinales. A los matinales, la televisión. Sí. Qué bien. Oye, y dentro de esto también hay un tema que alguien una vez preguntó. Yo estaba hablando sobre dramaturgia de circo porque obviamente estoy traumado con con ese tema, y alguien dijo no, que no existe la dramaturgia del circo. Y si pensamos que el circo antes del siglo XVIII hacían pantomimas teatrales, tuvimos en otras charlas mencionaste que había drama en eso. Entonces ahí nos planteamos, entonces, es que no existe la dramaturgia del circo hoy. Sí, es posible, pero antes sí lo existe, o siempre ha estado ahí. En un momento también estuvimos hablando sobre que el circo también fue una gran empresa que ocupaban tecnología de la época, sobre todo en la época tanto de Philip Astley como el circo de Charles Hughes en su momento. Pero a mí me pasa principalmente que dentro de esto que siempre ha habido dramaturgia en cada esencia. El tema es que la gente como que odia el concepto, ¿sí? Y yo también lo odio, ¿sí? Es parte del quehacer de cada día, pero es como decir que, no sé, no existe la opresión. Siento yo como que hay algo implícito, que el tema ya no es el concepto, sino es cómo se ocupa finalmente el concepto, el funcionamiento de este concepto. Claro, sí. Yo encuentro bonita la palabra dramaturgia, suena bonito. Sí, en Inglaterra, por ejemplo, que es como la cuna del circo, supuestamente, según lo que podemos acordar, el circo nace como un género teatral. O sea, nace concibiéndose como un espectáculo, y no solo un espectáculo, sino también en formato de obra escénica, que parte también de la base de una dramaturgia, de un texto dramático, ya sea, por ejemplo, adaptaciones de obras de Shakespeare, que en Inglaterra en esa época seguían siendo como la dramaturgia hegemónica del contexto de la alta cultura inglesa, y otro tipo también de textos dramáticos que van a salir de la contingencia del momento. Estamos hablando de una época en la que la Revolución Francesa va a ser la que va a marcar la contingencia europea en ese momento. 1789 es plena época de ebullición del circo ecuestre en Inglaterra y en Francia, y toda la producción teatral va a tomar esta temática y la va a escenificar. Y en el caso del circo, como formato emergente y ecuestre, van a realizar una adaptación de los textos dramáticos que se escriben en la época, pero llevándolo al formato de acrobacia ecuestre, de destreza a caballo de distinto tipo. Y también
también a propósito de lo que mencionaba Víctor con la tecnología, también se van a inventar en el contexto circense muchas tecnologías que actualmente las podemos ver en otro tipo de contexto más deportivo. Por ejemplo, leí por ahí que en esa época, para sacarle un mayor rendimiento a la pista de circo, a la pista circular ecuestre, en la arena se ponían una especie de plataformas con rodillos, ya como lo que actualmente son las máquinas trotadoras, como la misma mecánica de una cinta que gira en dos rodillos para que la persona pueda correr sin avanzar. Ese mismo formato, esa misma tecnología, esa misma técnica se ocupaba en los primeros circos ingleses para que el caballo pudiera galopar sin moverse de su espacio. Entonces había un jinete galopando el caballo, representando un texto o realizando algún tipo de ejercicio, alguna actuación, y sobre el caballo, y el caballo galopaba sin moverse de su lugar. O sea, a ese nivel de tecnología, de efectos especiales, llegaron los primeros precursores del circo en Inglaterra, dentro de una serie de otras innovaciones. Sí, pues. Sí, me acuerdo que dentro de los textos se menciona mucho en Philip Astley que recreaban batallas, sobre todo en esa época, no sé, por la batalla de Waterloo de Napoleón, y que el pueblo salía con energía tan potente que salían como muy patriotas del lugar, o sea, como con ganas de quemarlo todo en algún momento. Y a veces me pasa un poco eso, que finalmente en esa época funcionaba así como un discurso potente que recreaba situaciones que habían acontecido. Claro, no había televisión, obviamente, entonces no tenías cómo informarte. Entonces ver una batalla en vivo, de ver caballos, ver gente que estaba luchando, diciendo textos y recreando todo, debe ser, bueno, lo que normalmente vemos en los grandes estadios. O sea, pero y ahora quizás voy a hacer un salto muy tonto, pero al circo de hoy, buscando también esta forma historiográfica, porque yo creo que vamos a ir saltando del presente al pasado, de un lugar a otro, que hablábamos también que el circo tradicional, y aquí es donde la gente siempre me dice, no, Víctor, estás equivocado, no es tradicional, es circo clásico. No es circo clásico, es circo tradicional o de tradición, es circo moderno, es circo, entonces, no, es circo postmoderno, y ahí donde yo digo, tenemos una problematización de las palabras, que finalmente no nos quedemos en la problematización de las palabras y solamente hablemos de circo. Tal como se llama el podcast, hablemos de circo, ¿ya? Pero aquí voy a saltar y me voy a autocorregir también, porque vamos a hablar del circo de generación familiar, tradicional, no sé, ahí cómo sonará eso. Pero hoy en día, que lo mencionamos con Marcelo, que hubo un discurso, y aquí cito, no me acuerdo cómo se llama el caballero, pero aquí ya me equivoco, que decía que estaba cansado de las Peppa Pig y de los Barney en el circo tradicional, de los monos que se vestían para entretener a los niños en el circo, de que basta de eso, basta de consumismo y basta de todo eso. Y había otra persona, sobre todo en Don Maluenda, que defendía el concepto porque él tenía un King Kong, ¿no es cierto? Una marioneta gigante que actuaba en escena y se movía mecánicamente, que para él era la atracción del circo, que obviamente el circo de entretenimiento necesita de una atracción, ¿ya? Sobre todo ahora que no hay animales que antes atraían, ¿ya? Ahora el circo, en este caso en Chile, necesita de eso. Pero, ¿qué ocurre con ese cambio? O sea, ¿qué piensas tú de todo eso? Porque a mí fue como un descubrimiento, porque dentro del mismo circo se discute esto, finalmente. Claro, porque yo creo que la idea de tradición es una idea que está impuesta igual desde una posición de autoridad y de poder dentro de los grupos empresariales del circo. O sea, como los que tienen voz y voto dentro del discurso hegemónico de lo que es la historia del circo, son principalmente empresarios que velan por su negocio y no por el arte. O sea, me cuesta definir a esta propuesta de espectáculo que tienen los empresarios como una propuesta artística. Para mí eso no es arte. Hay artistas de circo dentro de los circos que se definen como circo tradicional, pero eso no significa que el formato completo sea un formato de arte. Yo no veo que sea arte propiamente tal, sino que es una exhibición de habilidades, como ya mucha gente lo dice, que escenifican, digamos, la cultura mainstream
buscan representar eso, qué es lo que está de moda, qué es lo que vende y qué es lo que llama la atención por su innovación también. O sea, frente a todo pronóstico, el circo tradicional, o lo que se conoce como circo tradicional, se sustenta básicamente en la importación de modas, de recursos del mainstream y de lo innovador que está apareciendo en la cultura, por ejemplo, también a nivel infantil con estos personajes que mencionabas tú, como la Peppa Pig, para renovar el espectáculo. O sea que en ese sentido de tradición no tiene mucho. Ahora tampoco sé, he buscado el origen de la palabra circo tradicional, no lo he encontrado. O sea, no he leído ningún texto de 1950, por ejemplo, que hable de tradición de circo. Eso me hace pensar que es un concepto relativamente nuevo, que debe tener quizá unos 50 años, quizás no más que 50 años de existencia, y que nace por esta crisis que experimentó el circo europeo y occidental en general a raíz de la aparición del cine y la televisión. Cuando aparece el cine y la televisión, el circo como espectáculo va perdiendo público, y a raíz de esto va disminuyendo sus ingresos, y eso también hace que los circos se tengan que achicar y tengan que bajar la calidad del espectáculo también, porque tienen menos recursos para destinarlo a buenos artistas, para tener un buen transporte para poder itinerar por los territorios, para tener una buena carpa. Entonces, a raíz de la aparición del cine y la televisión, el circo entra en una fase de decadencia que va a ser aún más acentuada en la década del 70 con la crisis del petróleo, que va a hacer que ahí también comiencen a desaparecer de manera más radical los animales en escena, porque sería demasiado caro mantener animales para los circos. Entonces como que todos estos factores que implican por un lado perder público y por otro lado aumentar los costos de mantención de un circo, van a hacer que el circo a fines del siglo XX esté experimentando una crisis profunda, que se va a revitalizar con la aparición de las escuelas profesionales en Francia y en otros países del mundo. Eso considerando esa época, porque también hay que dejar claro que la escuela profesional de circo se crea en Rusia en 1927, o sea, 50 años, 40 años antes que en Francia. El circo, como se menciona por ahí, circo soviético en algún momento. Claro, circo soviético, circo científico. Claro, con Meyerhold dentro de eso, que estaba a la cabeza como investigadores y dramaturgos. Oye, pero igual, ahora haciendo un salto al pasado también, que cuando se crea el circo moderno, ¿no es cierto?, de Philip Astley en el 1700, no sé. Claro, 1770. 1770, finales del siglo XVIII. Después te pasa a Francia y claro, pues después con el viaje a América, a Estados Unidos, se empieza a desarrollar un circo que necesita viajar de ciudad en ciudad porque no podían estar estables como lo eran en Europa, que no sé si la gente lo sabe, pero los primeros circos eran edificios estables, circo enduro, como un edificio de piedra que ahí funcionaba todo. Y en Estados Unidos empieza la idea de poder llevarlo de pueblo en pueblo, ¿no es cierto?, como a nivel de carpa. Y empieza este funcionamiento del circo de carpa, que está la connotación que tiene hoy en día el circo de la carpa, que es una versión, por qué no decirlo, muy americana de lo que es el circo histórico. Y dentro de eso me pasa que ya empieza la evolución del circo del siglo de oro, ¿no es cierto? El siglo de oro que fue todo este siglo XIX, con los Wrigley Brothers, con Barnum, con no sé, hasta Buffalo Bill, que estuvo dentro de esas carpas que recreaban también la lucha entre los vaqueros y los indios. Imagínate cómo era de curioso todo eso en ese momento. Y ese circo americano es el que empieza a bajar a Sudamérica y el que empezamos a recibir nosotros como la información del circo, porque ahí recién empieza a llegar este arte diferente, que es una versión muy americana. Obviamente dentro de eso habían rusos, habían gente de varias culturas dentro del lugar también, que ya tenían este arte acrobático dentro de sí por las escuelas que desarrollaban, tanto en China como en Rusia. Y me pasa mucho también de que el concepto de la carpa, para mí es un concepto súper americano, súper norteamericano, que después se propaga por el resto del mundo.
Entonces, pero también una amiga me contradijo, me dijo, no, que también la carpa es nómade, también habla de la versión gitana de la Europa, o de los comediantes de arte también que viajaban de pueblo en pueblo y se situaban dentro del espacio con una carpa. Ahí donde mi información me quedo atrapado porque no he podido leer más sobre eso, pero ¿qué piensas tú de ese concepto? Porque finalmente se defiende el circo tradicional, sobre todo, bueno, en Sudamérica, porque está la carpa, ¿no es cierto?, como patrimonio, y también ¿por qué no decirlo también el concepto tanto de la familia o tanto de lo tradicional dentro de todo esto? Sí, claro, o sea, como la razón de ser de la carpa es una razón de supervivencia y de reproducción económica, para que los circos no quebraran. Estos circos ingleses que llegaron a Estados Unidos ya como en 1790, 1792, como para ser un poco más exacto. Estos circos que llegan y se construyen de manera estable, en Filadelfia, por ejemplo, que fue una de las primeras ciudades donde hubo circos estables en Estados Unidos, rápidamente se comenzaron a quedar sin público también porque eran ciudades pequeñas. No recuerdo en este momento la densidad demográfica que tenía Estados Unidos, pero no sé, parece que en esa época era como en torno a los 5 millones de habitantes en todo Estados Unidos. O sea, en Santiago de Chile en este momento hay más habitantes de los que habían en Estados Unidos, en todo el territorio, cuando llegó el primer circo inglés. Entonces, claro, era inviable que un circo, o sea, que un empresario de circo llegara con su proyecto de espectáculo, de empresa del espectáculo, se instalara en una ciudad, construyera un recinto estable de madera, como fue los primeros que se construyeron en Filadelfia, y tuviera un flujo constante de públicos. Rápidamente se quedaron sin público, entonces otro empresario que en realidad en un principio no tenía relación con el circo, sino como que en Estados Unidos se encuentra con ese formato y se contagia de eso y lo empieza a replicar, que se llama Joshua Purdy Brown. Él como que identifica esta necesidad y la convierte, o sea, la resuelve fabricando lo que en ese momento se llamaban pabellones, pavilion, que eran tiendas de campaña para poder instalarse en un territorio de manera efímera, como se podría definir la arquitectura que no es estable. Fabricar estas arquitecturas efímeras para quedarse un tiempo después de montar y poder continuar el rumbo y llegar a otro pueblo, a otra ciudad. Entonces básicamente fue por eso, porque tenían que ir cazando al público. O sea, el espectáculo itinerante, su razón de ser, no tiene que ver con una razón poética, como actualmente la tiene, y tampoco tiene que ver con el nomadismo de los gitanos, sino que tiene que ver con una necesidad económica de poder sobrevivir como empresa, de no quebrar en el intento. Entonces, tener la posibilidad de poder ir en busca del público. Esa es como la razón de ser que tiene la carpa de circo en su origen, que en 1827. ¿Y cuál era la otra pregunta que se me fue? ¿Me quedé en la carpa? No, después viene el tema de la familia, pero creo que lo vamos a hablar dentro de poco. De carpa, generaciones, sangre de circo, claro, y todo eso. Igual, pero, para complementar lo que había dicho, yo he visto imágenes como en pintura, he visto dibujos de retratos o de representaciones de la guerra, de guerras muy antiguas, anteriores al circo, en las que aparecen también formatos de tiendas de campaña que son súper similares a las carpas de circo, como esta idea de esta tienda de campaña que tiene, no sé, pues líneas blancas y rojas, o azul y rojo, como de colores. Antes del circo, antes de que apareciera la carpa de circo, ya existían ese tipo de pabellones itinerantes con fines para albergar contingente militar, o sea, con fines bélicos, no de espectáculo. Entonces, claro, lo que hace el empresario de circo es reinterpretar esa posibilidad arquitectónica y convertirla en un recinto que permite el desarrollo de actividades aéreas, por ejemplo, o exhibición de animales. Sí, que ahí hablamos también de este concepto del fagocitador, ¿no es cierto? Como esta célula que absorbe otra célula y la convierte en sí misma, como también Allen en otro podcast dijo que el circo todo lo que come lo caga circo, o sea, defeca circo, ¿no es cierto? Entonces, claro, el circo se toma este tema de la carpa, toma el tema de,
también ocurrió en Francia un poco que las patentes, los permisos para albergar actores, cabareteros, magos, todo, fueron patentes que fueron permitiéndose que el circo tuviera lo que conocemos circo como los números finalmente que aparecieron, o sea, toda esta varieté final, circo de variedades que vemos hoy en día. Podemos hacer varios saltos en el tiempo, pero yo me quiero quedar también con el concepto este de empresario de circo, porque para mí este concepto es muy importante para Latinoamérica, debido a que todavía hoy en día está el concepto de circo desde el show business, desde lo mainstream, y de un lugar que se busca como la ilusión o un lugar como la magia para el circo, que es también una idea muy romántica que se espera del circo, que está, o sea que... Ojo, no creo que la gente me malinterprete, que me odien, pues me escriban, bueno, igual nunca ha pasado eso, pero poner también en cuestionamiento de que, claro, el circo está, al igual que el cine de entretenimiento existe, también existe el circo de entretenimiento, eso hay que entenderlo muy bien, pero también hay que hacer una crítica también hacia dónde vamos también desde el concepto de arte. ¿Por qué? Aquí ya cito a Adorno cuando habla de las industrias culturales, que después de la Segunda Guerra Mundial hay una crisis de identidad del hombre, entonces también deberíamos cuestionar también esta crisis de identidad del circo, que obviamente en Sudamérica cae muy fuerte el concepto de entretenimiento, porque para el pueblo, ¿no es cierto?, se necesitaba entretenerlo dentro de tantas dictaduras y de tantas cosas frustrantes que estaban pasando, volviendo también al concepto de pan y circo, ¿no es cierto?, que se le daba en la época de los romanos. Pero se alberga esta finalmente concepto de tradición de empresarios que se alberga también, y aquí no sé cómo plantearlo bien, una industria cultural un poco que no sé si deconstruye el arte o deconstruye finalmente la finalidad de lo que va el circo, que es la virtuosidad y el riesgo, y finalmente se convierte en simple entretenimiento. No sé, ahí no quiero quemarme todavía, no quiero mojarme el potito, pero siento que hay un aspecto curioso que hay que problematizar dentro de eso. ¿Por qué? Por el mismo hecho de los Barney, de los Peppa Pig que se ocupan en escena, como que se desvinculó finalmente de qué se busca en el circo, entretener o sobrevivir dentro de esto. Entonces ahí es donde yo me cuestiono y me detengo, porque digo, acá hay un problema de precarización del circo, pero no a nivel de artista, porque los artistas son potentes, eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, todo lo que alberga el circo es genial e increíble, pero a nivel de industria hay un poco de carencia, hay un poco de precarización, pero eso es del mismo producto del sector o producto de las políticas culturales del mismo país. Por ejemplo, en Chile, que no hay políticas que alberguen fácilmente, hay políticas nuevas, pero de hace muy poco, pero a nivel general no hay como hay una sobrevivencia casi de precaria, de pobreza extrema. Me estoy enredando, ¿no? No, bacán. Puedes parar. Sí, bacán. Claro, que por ejemplo, volviendo al origen, o a uno de los orígenes, el circo en Inglaterra también nace como industria, disputándose el público y disputándose el espacio escénico con otros géneros teatrales. O sea, el circo nace como género teatral, disputándose el espacio con otros géneros, como el drama, la ópera, las pantomimas, que eran como los géneros que estaban en boga en ese momento en Inglaterra. Y lo que hace es proponer la novedad, innovar, realizar una combinación singular de ciertos elementos que ya son preexistentes, que ya estaban en ese momento circulando por el campo escénico o el campo del espectáculo en general. Entonces lo que hace es proponer la novedad. Y como novedad, obviamente va a ser súper atractivo. O sea, ver espectáculo ecuestre va a ser atractivo porque en ese momento en Inglaterra el caballo es un animal que representa la hidalguía, que representa la alta cultura. O sea, las personas que podían acceder a tener un caballo y a realizar actividades ecuestres era la aristocracia y la nobleza, no era el bajo pueblo el que accedía a un caballo. De hecho, en Inglaterra en esa época habían también como circos piratas, podríamos definirlo, que era como el mismo formato de espectáculo ecuestre, pero que en vez de poner un caballo ponían un pony, y en vez de poner a un zorro, que en ese momento se representaba la caza de zorro como deporte, se escenificaba el deporte de la caza de zorro, que era también un deporte aristócrata. En vez de poner zorro se ponía un perro. Entonces, en vez de poner un caballo con un zorro en escena, se ponía un pony con un perro,
para ya como satisfacer esa necesidad de espectáculo, pero en un formato pirata, digamos. Entonces, volviendo a lo que mencionabas tú a propósito de la crisis del circo en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, también tiene que ver, claro, con eso que mencionáis, pero también con lo otro que habíamos mencionado ya a propósito de la disputa en el campo cultural que va a existir a raíz de que aparecen nuevas formas de entretenimiento, como el cine y la televisión, que va a ser súper importante porque durante el siglo XIX el circo fue un formato súper innovador. Por ejemplo, se hacían pantomimas acuáticas, se utilizaban efectos especiales muy vanguardistas para la época. Los personajes que trabajaban en los circos, como los payasos, los trapecistas, eran personajes de la farándula cultural. O sea, por ejemplo, habían payasos que eran millonarios en esa época, como por ejemplo Joe Grimaldi, un inglés descendiente de italiano, que ganó mucha plata siendo payaso porque era un personaje popular, era como un futbolista ahora, o como un actor de cine. Tenía mucha popularidad y los teatros, los grandes teatros en Inglaterra, como el Covent Garden o el Drury Lane, que eran los dos teatros más importantes de Londres, se lo peleaban y le ofrecían mucha plata para monopolizar su actuación en esos teatros, dentro de las pantomimas, dentro de otro género que era la arlequinada, que era como derivado de la comedia del arte, pero que ponía como personaje protagónico al arlequín. Este payaso, que viene siendo como un payaso cara blanca, se disputa también ese protagonismo con el arlequín y lo destrona y se convierte en un personaje más popular. Entonces ahí también el circo va adquiriendo otra connotación porque va absorbiendo a otro público más aristócrata también. Entonces alberga o convoca a todos los públicos, a la clase alta y a la clase baja por igual. No hay una distinción de clase en el circo europeo de fin del siglo XVIII y del siglo XIX. Entonces lo que pasa es que esa decadencia es cuando el circo ya pierde ese atractivo que lo hizo tan interesante en un momento, que era la innovación. Dejó de ser innovador, porque era mucho más impactante entrar a una sala de cine y ver en una pantalla gigante esta mítica imagen del tren que se acerca a la pantalla, como era un espectáculo de impacto realmente. Y después con la televisión también va a ser interesante para ellos, porque eso mismo que se ve en el cine lo vaya a poder ver en tu casa. Entonces, claro, como que el circo va a perder mucha importancia debido a la innovación dentro de la industria del espectáculo. Entonces ahora también podemos ver ese mismo proceso de, ¿cómo se puede decir? Como de pérdida de popularidad de la televisión, porque tenemos internet, porque tenemos las redes sociales, porque tenemos ahora cine en streaming, con Netflix, etc. Entonces, claro, es parte de un proceso cultural nomás, que como todo en algún momento es nuevo, en algún momento deja de ser nuevo y pasa a ser conservador y pasa a ser aburrido. Eso fue lo que le pasó al circo durante el siglo XX. Y con la necesidad también de reinventarse a nivel, no como empresa, sino como herramienta o como pieza cultural dentro de esto, que eso no es un cambio obligatorio, no es como que la empresa dice, hoy ya necesitamos reinventarnos, como suena muy de Apple, de las grandes empresas tecnológicas, como que reinventarse cada día, pero a nivel general tanto el teatro se tiene que reinventar, tanto la danza, tanto el circo, y lo que ocurrió, ¿no es cierto? Ocurrió un poco de eso, sobre todo desde el mayo del 68, obviamente que Francia se apoderó de todo eso, desde las vanguardias teatrales con Ariane Mushkin, pero también estaba en Polonia, estaba Grotowski, en Italia estaba Eugenio Barba, en España habían otras vanguardias también diferentes dentro del lugar porque estaba en dictadura franquista en ese momento, entonces era una resistencia también dentro del lugar, pero al mismo tiempo en Sudamérica empieza a surgir un circo, en este caso latinoamericano, ¿no es cierto? Que un circo con riqueza latina dentro del lugar, que tiene su glorificación tanto en México, tanto en Brasil, en Chile, pero después ahora me pregunto qué es lo que ocurre hoy en este caso, dentro de todo esto, porque en un momento tú lo dijiste, ¿no es cierto?, que dentro del circo tradición hay un concepto más de negocio que de arte. Y finalmente aquí la gran palabra es como si podemos definir que el circo es un arte o no. O sea, en esencia, la definición, el circo es un arte.
¿ya? Pero ¿desde qué categoría podemos definir este tipo de arte? O sea, porque el arte se define desde el artista que crea, está en un concepto de creación de algo, ¿ya? Y aquí me pongo más de estética de bella arte y cosas así, pero creo que es necesario también plantearlo porque aquí yo voy a defender el circo contemporáneo o nuevo circo que busca una esencia de escritura, de innovación, de sensibilidad, de dar algo hacia el público, pero el circo en este caso de tradición o circo que se conoce normalmente es un circo más que de destreza y riesgo, de venir a mira lo que sé hacer, ¿no es cierto? Mira con lo que sé hacer, el virtuosismo finalmente. Entonces, ¿cómo planteamos hoy en día un circo que es para todo público también? Porque aquí yo pienso igual en el público, que hay un público que quiere ir a este circo, que lo quiere aceptar. Yo lo he ido y lo disfruto, ya me entretengo mucho dentro de todo eso, pero al mismo tiempo, con verlo una vez ya listo, como que no es necesario ir 3, 4 veces al año a ver, pero sí quiero ver circo contemporáneo porque me dan matices de muchas cosas diferentes. No sé qué piensas tú de eso, porque esta es mi visión personal también, de cómo veo el circo hoy en día, que tiene que habitarlo todo dentro del área artística. No sé, ¿cómo lo ves tú? Creo que a nivel de circo tradicional, entre comillas, quiero dejar en claro que el concepto de tradicional lo uso entre comillas y no como algo con lo que esté de acuerdo. Como que en el siglo XX algo va a pasar con el circo también, más allá de esa crisis que mencioné anteriormente, que va a hacer que la gente quiera como conservar como una cultura muerta toda la producción de circo de ese momento, porque podemos pensar que existe una cultura viva y una cultura muerta. Las culturas vivas son las culturas que están en proceso de desarrollo y como tal se ven afectadas por otras culturas. Cada cosa externa que llega, como tú también decías, y la fagocita, la incorpora o la captura y la convierte, la reinterpreta, la recontextualiza. Entonces de eso se trata la cultura y el arte, de estar recomponiendo, reconfigurando permanentemente distintas miradas estéticas, distintas miradas poéticas, distintas percepciones. Eso para mí es el arte como creación, pensamiento creativo, acción creativa. Y desde el momento en que el circo tradicional se plantea como un circo que conserva números y que un trapecista le puede heredar su número a su hijo y su hijo va a repetir ese número durante 30 años, durante toda su trayectoria como trapecista dentro de un circo, me parece que eso no tiene mucho de artístico. Entonces, claro, si realmente un artista de circo, un intérprete de circo, va a reproducir un número durante toda su vida, me parece que eso no es un rol artístico, sino es solamente un espectáculo. Estar dentro de un engranaje que funciona como espectáculo, pero no dentro de un sistema creativo. A diferencia de lo que se conoce como circo contemporáneo, en lo que permanentemente hay una exploración, una búsqueda, una investigación por encontrar como lenguajes singulares, buscar la particularidad de la creación, nutriéndose y dejándose afectar por lo que está rodeando a esa persona que está en ese proceso de búsqueda. Creo que ahí está la diferencia. Y también tomando lo que mencionaste antes a propósito de la magia del circo, yo al circo no lo veo como magia porque la magia la veo relacionada con la ilusión, con el ilusionismo, como con este artificio que permite construir una fantasía pero que no es real, mientras que el circo en escena se pone el cuerpo real del intérprete, no se pone una simulación, como en el cine, que por ejemplo un artista de cine, o sea un actor de cine, por ejemplo Brad Pitt, todos saben quién es Brad Pitt y él es un gran actor y puede participar en distintas películas con distintos directores cumpliendo distintos roles, pero dentro de ciertas películas van a haber acciones que él no las va a poder representar y van a poner un doble de acción. Eso ocurre en el cine, entonces ahí sí veo la magia, veo la simulación, pero en el circo eso no ocurre. En el circo lo que se ve es lo que está ocurriendo, el cuerpo en escena es un cuerpo real, que se está poniendo en escena de manera cruda y radical. Claro, Eso marca una diferencia. De Real Circus. Claro. Más allá del nivel de riesgo, que cada artista puede manejar niveles de riesgo distintos, distintos umbrales, pero... Que aquí nos vamos a poner... Bueno, aquí quizás voy a hablar desde...
Ya, pues vamos a hablar del Cirque du Soleil, pues otra vez. Como ya, bota la wea. Bueno, pero Patrick Leroux, que es un investigador de Montreal, de la Universidad de Concordia, define al Cirque du Soleil como un lugar de un Disney de la nueva era, o un Disney para adultos, sobre todo porque se presentan en Las Vegas, ¿ya? En ese lugar. Y en un momento también habla de este lugar de fantasía, de ilusión, de magia, porque el Cirque du Soleil intenta que todo esto parezca fácil, o que parezca como divino, como ilusorio, como esta nueva aparataje, como la reinvención del circo, porque ellos mismos se llamaron así, como el circo reinventado. Cuando el primer montaje habla de eso, o el segundo creo. Pero es curioso también de que ahí está la empresa propiamente tal, o sea, que contratan a un clown que dura un año y después lo cambian por otro y así, o sea, de hecho hay una lista larga donde uno de esos está el Rodolfo Menese, el Tuga, está dentro de la lista del Cirque du Soleil que quizás lo van a llamar, ¿no es cierto? Y eso es... Ahí está nuestra Coca-Cola del circo, ¿no es cierto? Nuestra bandera empresarial capitalista pura que es el Cirque du Soleil, que está en crisis también con el producto de la pandemia y todo eso, quebraron, junto con los 7 dedos de la mano, toda Canadá, porque tenían que quebrar según las leyes de allá. Pero me pasa que un poco esta tradición, y bueno, Jordi Llané explicaba de que este circo todavía sigue siendo tradicional, o quizá post-tradicional, o post-clásico, como que todavía sigue siendo un circo. Creo que fue también Julio Rebolledo que hablaba también de eso, que finalmente seguía siendo un circo clásico, o sea, que no hay animales, no importa, sigue siendo un circo, no es el circo contemporáneo que muchas veces nosotros nos autoengañamos cuando lo vimos cuando éramos jóvenes. Yo la primera vez que lo vi en un video fue como, wow, qué genial, qué lindo, pero después mientras más entras en el concepto de arte y te das cuenta que la hibridación y de las artes escénicas te dan un mundo de desafío ilimitado, este mundo también fue muy limitado. O sea, tú ves los espectáculos de hoy en día son todos iguales, o sea, están dentro de la misma categoría. Y quizás van a caer en una crisis también dentro de todo esto, pero la gente los copia, así humildemente hablando, pero como que la gente quiere ser Cirque du Soleil, sobre todo en Latinoamérica. Y aquí la gente quizás de Europa me van a decir, que está hablando el Víctor, pero es que es verdad, pues, es verdad que ocurre eso, sobre todo los adolescentes de hoy en día. Es como, yo lo veo como una especie de arribismo cultural o artístico, como que, claro, imitar al Cirque du Soleil es como, no sé, una persona de bajos recursos que quiere tener el auto de lujo que tiene el futbolista, que quiere tener la ropa de marca que tiene el futbolista. Es como un poco eso, como, o sea, quizás suena burdo plantearlo de esa manera, pero quizás sirve como metáfora para entenderlo, porque a nivel artístico me parece que el Cirque du Soleil nos ofrece un abanico muy amplio de creatividad, sino que solamente toma elementos ya preexistentes y les pone un vestuario más bonito, de mejor calidad, tecnología de punta, mejor publicidad, mejores alianzas con distintas empresas, contrata a los mejores artistas, a los mejores gimnastas jubilados de la gimnasia olímpica, etcétera. Como que en el fondo es capitalismo cultural, porque lo que está haciendo es capturar lo mejor del campo circense, teatral, musical, tecnológico, como captura lo mejor de lo que hay, y como tiene los recursos para digamos, pagarlo, se lo apropia y lo capitaliza dentro de su concepto de Cirque du Soleil como gran empresa de la cultura del circo, en el fondo. Así lo veo yo como eso, como un capitalismo cognitivo, como también se le llama, como expropiar el conocimiento y la creatividad dentro de la cultura, dentro del mundo cultural. Así lo veo yo, pero no me parece que tengan una oferta artística muy interesante, la verdad. Me parece bastante impactante de ver en vivo. He tenido también la oportunidad de verlo 2 o 3 veces, creo, no sé, yo no me acuerdo. Es súper impactante verlo, pero a nivel artístico te vais vacío. O sea, no me voy pensando en nada, solamente me voy pensando en que hay gente muy buena haciendo lo que está haciendo. Acróbatas muy buenos, músicos muy buenos, ingenieros muy buenos, gente que hace la técnica de seguridad muy buena, pero artísticamente me voy vacío, no recibo nada.
no me hace pensar en nada. Bueno, dentro de eso el concepto también finalmente del circo y de arte, pues, o sea, de la superficialidad de cómo se toma el arte en sí finalmente. ¿Y por qué hablamos de esto finalmente? O sea, yo lo veo porque el concepto de arte, o sea, de creación, de cómo puedo renovar también o decir de qué manera ocupar este tipo de arte, si a nivel político o a nivel crítico, a nivel estético, pero que tenga una validez también, que en su momento sí fue potente, pero hoy en día, ¿cómo me saco esta cadena de la palabra circo finalmente y hago y reinterpreto finalmente a nivel performático, como se pueda llamar? Oye, pero mira, nos quedan 15 minutos, porque estamos ahí alargando, pero igual pasar ya al tema en Latinoamérica sobre investigación, si te parece bien. Bueno, también recordar a las personas que nos están escuchando que ya lamentablemente han fallecido ya 2 investigadores muy potentes, o sea, uno falleció hace un año atrás, que fue Julio Rebolledo, pero hace poco falleció Héctor Izquierdo, que fue un investigador de Cuba, del circo cubano, que publicó también un libro sobre física y vertical, y circo, claro. ¿no? Y tuvimos una charla con él en Hablemos de Circo hace muy poco. ¿Hace cuánto fue? ¿Un mes atrás? ¿2 meses? Un par de meses. Sí. Y Que de bueno, hecho fue la última charla que tuvimos como grupo. claro. Así que Si no la recuerdo mal. información que está ahí es oro. Un tesoro. Un tesoro, sí. Entonces, yo creo que ahí está la validez también de poder hacer esta información, de hacer memoria, de hacer archivo, a lo Diana Taylor, de archivo y repertorio, de documentar también esta información y poder publicarla libremente, porque no es necesario, o sea, es necesario hablar de investigación de circo, sobre todo en Latinoamérica, y sobre todo porque nos llama la atención, a pesar de que quizás nos van a contradecir, y yo creo que eso es lo interesante, y filosóficamente hablando, de que hay que plantearse preguntas dentro de esto para buscar respuestas, y quizás, no sé, un Marco Bortoleto nos pueda corregir completamente todo desde la Universidad de Campinas, o podamos informar también a gente que no tiene idea de qué fue el circo dentro de esto. Y por eso te hago la pregunta también de esto, de que si es importante o no la investigación de circo y de qué categoría, porque ¿es necesario aprender historia del circo o es necesario aprender a cuestionarse la historia del circo? ¿Cómo lo ves tú? Una de las últimas cosas que he estado pensando sobre el circo es la importancia de la pedagogía y de la investigación. Porque comparando contextos, comparando Latinoamérica con Europa, por ejemplo, lo que se observa como diferencia no es talento, no es capacidad creativa, no es capacidad artística, no es capacidad corporal, sino la diferencia son los contextos de posibilidades de desarrollo. En Europa están las escuelas, están los profesores con más experiencia, están los espacios con mejor infraestructura, hay buen financiamiento en varios países, hay un circuito que posibilita que el circo o que el fenómeno circense se pueda desarrollar de una manera mucho más compleja de lo que se puede desarrollar en Latinoamérica, porque en Latinoamérica no están los recursos. Entonces creo que en la medida que, por ejemplo, en Chile o en otros países del continente, del Cono Sur, existan los medios pedagógicos, los medios económicos, los medios de infraestructura, el circo se va a desarrollar de manera mucho más profunda y de manera mucho más interesante, pensándolo. Por ejemplo, el circo o el nuevo circo llegó a Chile por contagio, o sea, de gente que viajó a Europa, lo vio, se contagió de ese interés, se devuelve a Chile, lo comienza a practicar en el espacio público, y ese espacio público se convirtió en una escuela. Si no hubiera sido, por ejemplo, por ese espacio público, que fue el Parque Forestal, y por el proyecto social del Circo del Mundo, que trajo profesores también del extranjero, el nuevo circo no se hubiera desarrollado en Chile como se ha desarrollado. Pero también tiene sus limitaciones. Entonces, si ese proceso de desarrollo se hubiera potenciado a través del Estado, por ejemplo, a través del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, a través de los centros culturales que programan circo o que prestan espacios para hacer residencias, si todo ese contexto, esa red, digamos, ahí podríamos utilizar la palabra de rizoma, de cómo se configura un rizoma que pone en relación distintos elementos, distintas entidades. Si eso ocurriera de manera más intensa,
el campo del nuevo circo en Chile, por ejemplo, estaría mucho más desarrollado de lo que está. Si hubiera financiamiento para la escuela, si se pudieran traer profesores desde, por ejemplo, Rusia, Francia, Canadá, China, etcétera, que ha ocurrido obviamente, han venido profesores de Cuba, de Rusia, de Francia, pero vienen por periodos cortos. Entonces vienen, dejan la información y después se tienen que ir. Entonces los procesos se ven interrumpidos. No hay una circulación, no hay un flujo constante, sino que todos esos procesos siempre se están interrumpiendo por las carencias del contexto. Pero sí creo que la pedagogía y la investigación es lo que permite que ese contexto se desarrolle bien. Entonces creo que la materia prima en Chile está, en todo sentido, humanamente hablando, la materia prima. Bueno, no voy a hablar de materia prima humanamente porque sería tratar a las personas como objeto y no como sujeto. Pero digamos, hay sujetos pensantes y creativos y con una capacidad física suficiente para que este contexto se desarrolle, pero lo que falta es financiamiento, espacio bien acondicionado y procesos más profundos. Que no sean tan cortos. O sea, un Fondart te financia una residencia de menos de un año. En menos de un año es difícil profundizar en algo, sobre todo si son lenguajes nuevos, si son técnicas nuevas. No se permite, se coarta el proceso de investigación, de creación. Después esas obras tampoco tienen muy buena circulación porque no hay un circuito de itinerancia muy sólido tampoco. Hay pocos espacios que pueden recibir a un espectáculo de circo dentro de una sala de teatro, por ejemplo. Tampoco hay muchos lugares donde poner una carpa. Entonces es complejo en ese sentido, pero sí creo que la pedagogía y la investigación son dos pilares fundamentales dentro de esto. Sí, importante dentro de todo también ir pensando de que esto, y lo que me doy cuenta que no solamente habita en Chile, sino que toda Sudamérica y también dentro de Europa también están estas complejidades de que la gente dice, no, pero si en Europa no debería pasar, pero pasa. Y en Estados Unidos también pasa, sin tan los grandes conglomerados también que se apoderaron de esta información y se vuelve un negocio. Entonces ahí es donde uno dice cómo luchar con esa industria cultural dentro de todo eso. Y la solución del rizoma, que tú ya un poco a Deleuze y Guattari, no sé si dentro de eso está la intención, pero está el deseo, finalmente, de poder comprender cómo se puede llevar esto finalmente. Y que, citando a Deleuze, que es más fácil alcanzar ese deseo que pensar en el deseo. ¿A qué voy con eso? Que sí se puede, dentro de todo el sacrificio que conlleva, pero de poder desarrollar un proceso que pueda ennoblecer también la educación y la pedagogía del circo, pero también la investigación y también lo que estamos haciendo nosotros en esto de hablar de circo y poder dejar un pequeño ahí incentivo para que la gente pueda entender también de que esto no es fácil, que es complejo, pero al mismo tiempo hacer un llamado de atención, sobre todo a la gente que practica circo, que invitarlos a detenerse en un momento y a pensar circo, y a los que piensan circo a llamarlo a que hagan circo también, no solamente dentro de todo ese lugar, pero igual dentro de todo finalmente es que nos lleva a eso, pero igual aquí ya voy a poner un poco más pesado también, que hay también un nivel psicoanalítico dentro de todo también, de que, y aquí vamos a pelear a Chile, peleemos a Chile, de que hay un lugar también del ego, ¿no es cierto?, del imaginario personal de cada uno, de que cómo uno se ve dentro de esto, dentro del nivel simbólico de lo que es el circo chileno, ¿no es cierto?, a nivel ennoblecedor del nuevo circo, de la historia, que es muy lindo, y a nivel también de lo real, de lo que es real dentro del circo chileno, que hay una falencia gigante de precarización a nivel de estructuras gubernamentales, entendiendo que hay artistas de calidad, que hay maestros de calidad y personas que han hecho un trabajo ennoblecedor, pero que no están recibiendo el reconocimiento o el aporte económico que deberían recibir. Entonces, pero eso creo que es un triángulo un poco viciado también dentro de esto. ¿Por qué lo digo? Porque, no sé, pues un Carpa Azul, por ejemplo, se cayó, pues se desarmó y el Estado nunca benefició nada, pero tampoco hubieron aportes para renovar la carpa, como lo hizo Circo del Mundo. ¿Por qué razón? No sé, habría que preguntarle a ellos mismos también y nos pueden dar una respuesta válida.
pero también las disputas que se generan también, que obviamente familias pequeñas ocurren, o sea, pueblos pequeños, el infierno es grande, ¿no? Dentro de ese lugar. Lo dije muy mal, pero Pueblo chico, infierno grande. pueblo chico, infierno grande. Esa es la wea. ¿Cachai? Es que yo aquí cambio la traducción, es por la traducción. Pero dentro de todo eso, ya lo hicimos como chilenos, pues, como ciudadanos de ese pequeño rincón del mundo. Que ocurre también eso, pero eso, ¿qué ha generado hasta el día de hoy? Hay cosas muy buenas, pero también cosas que se deben seguir trabajando, ¿no? O sea, no sé si me ves que estoy en lo correcto o estoy equivocado, o ¿cómo lo ves tú? Sí, también veo que hay una imagen dogmática del circo. O sea, como que el imaginario en torno al circo no tiene correspondencia con el principio de realidad del circo. O sea, como que hay una imagen dogmática que habla como de toda esta poética de la carpa de circo, de la itinerancia, del payaso, del trapecista, De la del domador familia. de leones, de la familia, de la tradición, pero en la práctica no existe como principio de realidad, porque eso no es así en la realidad. Eh, la familia no es lo que reproduce el circo, sino que es como esta permanente relación con el entorno que captura de alguna manera, se puede decir, o que, para utilizar otra palabra que suene menos fea, no se me ocurre ninguna, bueno, que toma elementos del exterior y los resitúa, se los reapropia, eh, los reinterpreta y los pone a jugar en ese contexto. Eso está ocurriendo permanentemente. Entonces, como eso ocurre permanentemente, no hay espacio a la conservación de una tradición, po. Yo creo que la idea de tradición y esta imagen dogmática es también producto del cine. Creo que el cine es uno de los responsables de que exista esta imagen, porque no es el mismo circo que existía antes. Si tuviéramos que hablar de circo tradicional, tendríamos que hablar de circo ecuestre, eso sería lo tradicional. No sería el payaso no es el origen del circo. El trapecio se inventó prácticamente 80 años después de que se inventó el circo, y se inventó en los gimnasios, no en el circo. Entonces como que hay muchos elementos que se le atribuyen al circo que no son del circo, que llegaron al circo, que el empresario de circo lo vio como un atractivo, lo capturó y lo recontextualizó dentro de ese formato de espectáculo de atracciones, de este montaje de atracciones que mencionáis tú en tu artículo, a propósito de la teoría de Einstein, no me acuerdo cómo se Einstein, menciona, sí. estos rusos tan difíciles de pronunciar. Como que tiene que ver con eso, como claro, esa teoría del cine tiene un rendimiento súper bueno dentro del siglo XX, creo. Como formato para el circo funciona igual de bien que para el montaje dentro del cine. Pero creo que en el siglo XIX eso ocurría de otra manera, porque el formato del circo era mucho más teatral de lo que fue durante el siglo XX. Entonces la imagen del circo era distinta, no se puede representar el circo transversalmente accediendo a esta construcción de una imagen específica. Entonces, claro, lo único que nos queda como para poder sacarnos este malestar por las definiciones es abrir un poco más el lenguaje y asumir todas estas diferencias, todas estas multiplicidades, todas estas derivaciones que van ocurriendo, como eso, como entenderlo como un sistema de relaciones que no tiene una jerarquía, que cualquier cosa puede tener protagonismo o puede estar en segundo plano dentro del circo, desde lo teatral, desde los efectos especiales, desde el deporte, desde muchas otras cosas, desde la música. Todo puede tener un protagonismo o puede estar en un segundo plano. No hay un orden dentro del circo. El circo se reconfigura permanentemente. No hay imagen dogmática, no hay una regla, no hay un canon que uno lo pueda aceptar de manera tan sencilla. Si existe un canon es porque se está imponiendo a través de la fuerza de un discurso autoritario o hegemónico. Pero no hay una norma, no hay un mandato y tampoco hay un solo paradigma. Son muchos paradigmas dentro del contexto, operando simultáneamente. Por eso no me gusta hablar de circo tradicional y nuevo circo, porque creo que eso no existe. Simultáneamente están operando distintos formatos. Claro, claro.
Hombre, igual es interesante. Bueno, finalmente, ya llegando al final, ya el discurso hegemónico, cómo se impera dentro de las palabras, y bueno, el mismo Deleuze en su singularidad de palabras, que era deseo, connotaba una pluralidad también de significados, o sea, no es un deseo, sino deseos en plural. Y a veces ya no es necesario hablar de circos, sino de circos que están actualmente complementándose unos con otros. Bueno, no sé, esto yo lo digo ahora, lo estoy pensando dentro de todo eso. Pero me gusta también poder asumir también esta diferencia y este sistema de relaciones que debe complementarse, porque finalmente el sistema nos quiere que nos odiemos dentro de todo, de este círculo, y finalmente de ahí no se saca nada, sino que, ya citando a Zizek, finalmente el amor dentro de todo esto es lo complementario, amor dentro de lo feo y lo bonito de la belleza dentro de este extracto que es este arte. Amigos, estamos llegando al final. Un dato curioso, me acuerdo que el creador del trapecio se llama de apellido Lyotard, ¿no es cierto? Claro, Jules Lyotard. Jules Lyotard, y que de ahí sale el famoso concepto de los leotardos, que son los Las mallas apretadas. las mallitas en el trapecio, para que Sí, no digan que el circo siempre estuvo con mallas. Ya, viene de la palabra de alguien. Que fome que te recuerden Lyotard por los leotardos y no por el creador del trapecio, así, no sé. claro. Que de hecho, a propósito de eso, es interesante cómo se inventa el trapecio abuelo, porque el papá de este personaje, de Lyotard, tenía un gimnasio en Francia, en París, y este cabro, digamos, este joven, en esa época, practicaba trapecio como una actividad gimnástica. Y de tanto practicar se empezó a aburrir del formato que estaba llevando a cabo y se le ocurrió poner 2 trapecios para probar. Y en ese momento fue una prueba, no era algo que existiera. Volar de un trapecio a otro. Y de esa manera inventó el trapecio abuelo, y un cazatalento de la escena circense francesa lo vio y lo contrató como trapecista de circo, pero él venía de los gimnasios, no era un artista de circo. Interesante para entender también cómo la gimnasia se complementó desde el principio de todo esto. Así que súper importante. Claro. Bueno, Marcelo, te quiero Víctor, dar las gracias, agradecer. Tenemos un contacto. Gracias a ti. Estar ahí. No, sí, pues te llamamos. Se hizo corto el tiempo, pero en otra oportunidad podemos. Sí, para el segundo capítulo, pero no vamos a estar presentes ahí. Invitar a la gente también a que nos puedan sintonizar, como si tuviéramos canal, no tenemos nada. Bueno, Hablemos de Circo va a reaparecer nuevamente. Frecuencia modulada. Sí, con algunas actividades dentro de todo. El podcast va a aparecer también, así que puedan difundirlo a todos, no se preocupen, y si tienen dudas o preguntas o comentarios o quejas, pueden escribirnos a hablemosdecirco@gmail.com. Esto lo digo, pero nadie escribe, ¿eh? Bueno, escribió una persona que fue uno de los que entrevisté en el podcast, que un italiano. Entonces funcionó. Funciona a veces el correo. Y incentivar también a la gente a que puedan investigar, publicar, desarrollar, porque eso es lo importante, si no, esto no se pierde. Sin archivo esto se desaparece en la historia del tiempo. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Estamos... Abrazos. Que esté muy bien y hablamos. Voy a finalizar esto. A ver, pausa.